Nosotros en nuestro calendario gregoriano, nuestro día empieza a las 12:01, empieza nuestro día. Pero para los judíos, para los hebreos, el día empezaba a las 6:00 de la tarde. Y hemos estado enseñando en los pozos de oración acerca de la vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana. Note esto, y vamos a vigilia. Empezamos con la cuarta, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, que se llama la vigilia de la manifestación. ¿Cómo se llama la vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana? De la manifestación. Y trabajamos la palabra en el Salmo 63:1, de cómo este era un tiempo donde debemos orar por la manifestación de la gloria y el poder de Dios. También leíamos Marcos capítulo 6, 45 al 52, o Mateo 14, del 25 en adelante, cuando dice la palabra: mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, a las 3 de la mañana, Jesús se le apareció a los discípulos caminando sobre el mar. Y caminar sobre el mar es moverse de manera sobrenatural. Por eso la oración que tú hagas entre las 3 y las 6 de la mañana va a implicar que haya una manifestación sobrenatural sobre tu día y sobre tu semana. ¿Cuántos me están siguiendo acá? Después estudiábamos cómo Génesis 19:15 dice, Génesis 32:24, perdón. Estuvimos estudiando el martes específicamente, cómo fue el momento en que Jacob peleó con el ángel. ¿Y en qué momento sucedió eso? En la cuarta vigilia de la noche, en la vigilia de la manifestación. Y estos son tiempos, la oración entre las 3 y las 6 de la mañana son tiempos para orar con perseverancia y no rendirnos hasta ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que el ángel le dijo a Jacob que había persistido, que había luchado contra los hombres y contra Dios. Y allí es donde vino una manifestación especial sobre la vida de Jacob. Y dice la palabra que el ángel bendijo a Jacob. Por eso este tiempo entre las 3 y las 6 de la mañana es un tiempo para estar orando, para pedirle al Señor que derrame la bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y también, yo no sé si usted la cogió el martes, que tuvimos el pozo de oración virtual, leímos Génesis 32 desde el primer versículo. ¿Cuál era el contexto de Jacob? Jacob estaba en guerra con su hermano de sangre, porque él le había robado la primogenitura. La familia de Jacob estaba dividida. La familia de Jacob estaba lastimada. Y la bendición que le estaba pidiendo específicamente Jacob a Dios es que pudiera traer reconciliación con su hermano Esaú, restauración en la relación con su hermano Esaú. A veces estamos en guerra en nuestra propia familia. El esposo está en guerra con la esposa, la mujer está en guerra con el marido, los padres están en guerra con los hijos están en guerra con los padres. ¿Y qué es lo que necesitamos para que podamos experimentar la restauración de Dios en nuestra familia? Tiempo. Porque en esa franja de tiempo, por un espíritu de reconciliación con su hermano Esaú, oró por restauración con su hermano Esaú. Y cuando leemos Génesis 33 vemos cómo Esaú, que había salido con 300 hombres de guerra a recibir a su hermano. Imagínense que usted vaya a visitar Natalí, a su hermano, a su hermana, que usted vaya a llevarle obsequios y que él le salga con 300 sicarios a recibirla. Imagínense. Era tremendo. El corazón de Esaú estaba herido. El corazón de Esaú estaba resentido. Como muchas veces el corazón puede estar herido dentro de la familia. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero él oró. Por eso yo le voy a dar un consejo. ¿Cuántos esposos, maridos hay aquí? Levánteme la mano. Así no haya legalizado el previo, sin vergüenza. Sí. Si usted está teniendo conflictos en el hogar, si usted está teniendo situaciones, divisiones en el hogar, ¿a qué hora usted se tiene que levantar a orar? 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces
cuando Marcela esté como muy intensa, ¿usted qué va a hacer? Orar a las 3 de la mañana. Marcela, cuando Hammer esté como muy muérgano, como muy, ¿sí? ¿Usted qué va a hacer, hija? 3 de la mañana, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que a veces queremos que Dios sea como la lámpara de Aladino, ¿no? No hacemos nada, ¿sí? No buscamos a Dios, no nos esforzamos, no clamamos, pero queremos que Dios nos resuelva todos los problemas dentro del hogar, dentro de la casa. Y hoy quiero hablar, si quiere ver más a profundidad, por el tema del tiempo no nos va a alcanzar, pero ahí está, en las transmisiones está esto que he dicho de manera resumida. Hoy quiero hablar acerca, y voy a correr, no me voy a enfocar mucho, porque son las 9:42 de la noche. Es decir, hace 40 minutos empezamos la segunda vigilia de la noche, que es la que vamos a estudiar un poquito más profundo, pero quiero hablar acerca también de la primera vigilia, que es la que empieza desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, y la segunda vigilia, que es desde... Entonces, me le voy a adelantar, anote allí. La primera vigilia entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche se llama la vigilia de las primicias, ¿sí? La vigilia de las primicias, del comienzo, ya. La segunda vigilia que vamos a leer ahorita, vamos a estudiar ahora, es la vigilia de la medianoche, o la vigilia de la preparación, la vigilia de la estrategia. ¿Cómo se llama la segunda vigilia? La vigilia de la medianoche, de la preparación y de la estrategia. La tercera vigilia es la vigilia más vigilia de la confrontación. ¿Es la vigilia de qué cosas? Esa franja de tiempo entre las 12 y las 3 de la mañana es el tiempo donde los hechiceros, donde los brujos, donde los satanistas comienzan a levantar ataques contra las familias, comienzan a levantar ataques contra tu vida. Si usted ve que usted no tiene una pesadilla a las 9 de la noche, a menos de que se haya comido una frijolada bien berrionda y que se hubiese dormido a las 6 de la tarde. ¿Cierto, Andrés? Pero generalmente, ¿a cuánto les ha pasado que se levantan como medio asustados, como medio entre las 2 y las 3 de la mañana? Esa es la franja. Yo le decía a unos discípulos que a las 2:45 de este domingo, yo me despierto los domingos a las 3 de la mañana, pero a las 2:45 me dio una piedra Francisco porque me despertó una bruja. ¿Cómo así, pastor? Sí, estaba yo durmiendo cuando a las 2:45 yo oí una voz que decía, era pero dice. Entonces yo pensé en la primera, yo dije, eso es una borracha que está en una moto, y yo me asomé así, abrí la ventana y no hay moto. Cuando al ratico, yo dije, no, yo me subí a la terraza y comencé a bombear, y espíritu de brujería, y la bombilla y la estallé. 2:45. Entonces, entre las 12 de la medianoche y las 3 de la mañana es la vigilia de ¿qué? De la confrontación. Y ahora usted lo va a ver un poquito, vamos a dejarla para después, pero yo quiero que usted lo vaya comprendiendo en términos generales. ¿Cuántos están comprendiendo la palabra? Y la vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana es la vigilia de la manifestación. Entonces, de 6 a 9, la vigilia de las primicias, ¿sí? Es la primera vigilia, por eso es la vigilia de las primicias. Es la vigilia donde establecemos a Dios como lo primero en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La segunda vigilia, la vigilia de la medianoche, la vigilia de la preparación. Y la cuarta vigilia es la vigilia de la manifestación del poder y la gloria sobrenatural del Señor. Así que vamos rápidamente, porque quiero que enseñar algunas cosas para que cerremos este tiempo de vigilia. Y le voy a dar un consejo. No se vaya a ir, porque cuando esté hablando de la segunda vigilia, que es entre las 9 y las 12, ¿sí? Hoy Dios me daba algo tremendo,
va a ver qué pasa entre las 9 y las 12. Y usted ve que comienza, cuando uno tiene estos tiempos, a las 9, a las 10 Paulina, comienza la gente: pastor, es que tengo que ir a trabajar. Y se pierde lo que Dios hace entre las 9 y las 12. A la persona que está a su lado: no te vas a mover ni por el berraco, decirle. Dígale: usted no sabe lo que se va a perder. Dígale: si tiene sueño, vaya y mójese, que con ese frío se despierta en el nombre de Jesús. Mire, entonces empecemos. La primera vigilia. Mire, de la noche es la vigilia donde establecemos a Dios como lo primero. Primero en tiempo, primero en lugar, primero en rango. Entonces lo primero no es mentira. Nosotros, como dice la palabra en el libro de Isaías 29, el profeta decía de parte del Espíritu de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Que la iglesia de hoy dice con sus labios que Dios es lo primero, pero a la hora de la hora es mentira. Aló. A la hora de la verdad es mentira. Estamos muy ocupados, tenemos muchas situaciones, muchas circunstancias, y usted debe comprender. Y no me voy a enfocar aquí, solo le voy a dejar unos puntos para ir a la segunda vigilia, que es el marco de tiempo que nos comprende en este momento. Pero quiero que usted comprenda algo: que toda primicia trae rompimiento. ¿Toda primicia trae qué cosa? Mire lo que dice Génesis 38, 27 al 30. Si todavía no hemos hecho fiesta de primicias en la iglesia, próximamente lo vamos a hacer. Ha ocurrido algunos acontecimientos que evidentemente nos han llevado a mover este tiempo. Pero mire lo que dice: y aconteció que el tiempo, ya lo tiene iglesia, Génesis 38, 27. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó, que salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. ¿Quién fue que salió? Y ella dijo, ¿qué fue lo que dijo? Dígalo fuerte. ¿Qué brecha te has qué? Y llamó su nombre como Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué hizo el primogénito? Rompió, abrió brecha, salió primero que su hermano, fue el primogénito. Por eso, todo lo que es primicia trae rompimiento. ¿Me está entendiendo? Pero después le explico esto. Recuerde que el pueblo de Israel iniciaba el día a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se iniciaba. ¿Y cuáles son los acontecimientos de la primera? No. Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34. Lea rápidamente, vaya y lea Marcos capítulo 1, 32 al 34 en la Reina Valera del 60. Si no, que en su celular. Pero lea la palabra, no se quede sin leer la palabra. Amén. Dice, cuando, ya tiene el versículo 32. Dice, cuando llegó, ¿qué cosa? Luego que el sol, ¿qué? ¿A qué hora se pone el sol? Se comienza a poner el sol a las 6 de la tarde. ¿Sí sabía eso? Dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban, ¿qué? De diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios. Entre las 6, los intercesores. ¿A cuánto les gusta orar? Digan amén. Mire, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche es tiempo para declarar milagros de sanidad, para declarar milagros de liberación sobre nuestras casas. Tiene que ser entendido. Pastor, es que estoy como muy enferma, que tengo como que, pastor, en mi casa mi marido, mi hijo, mi hija está como con el espíritu chocarrero. ¿Usted qué tiene que hacer? Póngase a orar entre las 6 y las 9 de la noche. Y va a desatar sanidad sobre los enfermos. Va a desatar liberación sobre la familia, liberación sobre los hijos, liberación sobre el matrimonio. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia?
Ahora, mire lo que dice Génesis 15, 17 al 18. Entonces hay que estar orando, porque hay mucha gente enferma en las familias, hay mucha gente enferma en el pueblo de Dios, hay mucha gente enferma en la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, Julie? 6 de la ponerse a doblar rodillas, a desatar sanidad, a desatar liberación. Porque a veces la enfermedad es provocada. No estoy diciendo siempre, estoy diciendo a veces. La enfermedad es provocada por espíritus inmundos de enfermedad. ¿Cuánto me están entendiendo? Génesis 15, 17 al 18. Dice la palabra. Génesis 15, primer libro de la Biblia. Versículo 17 al 18 dice lo siguiente. Y sucedió que puesto que, usted ya sabe qué hora es, y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham había hecho un altar, Dios le había pedido que le ofreciera unos animales. Dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Un pacto, diciendo, a tu descendencia, escúcheme bien, a tu descendencia daré, ¿qué cosa? El río Éufrates. Entonces, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo a dar a su descendencia la tierra donde él se encontraba. Y lo primero, mire, ¿qué nos enseña esta palabra? Esta franja de tiempo entre las 6 y las 9 de la noche, que es primero tiempo para recordar el pacto de amor que Dios ha hecho con nosotros como su pueblo mediante Jesucristo, establecido sobre mejores promesas. Usted debe comprender algo, y es que Dios ha hecho un pacto con sus hijos, un pacto de sangre, de la sangre de Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Quiero que la lean la Nueva Traducción Viviente, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? Nuestro sumo sacerdote. Se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. ¿Basado en promesas qué? Mejores. 6 y las 9, usted está estableciendo en oración, usted está estableciendo proféticamente que el Señor Jesucristo ha hecho un pacto con nosotros, un pacto de sangre, y que ese pacto está establecido, fundamentado y soportado en promesas mejores. Pues ya daré esta tierra. Y lo segundo, mire, esta es una franja de tiempo para entrar a orar por conquista de nuevos territorios. ¿Aló? ¿Para conquistar qué cosa? Tierra. Un reino, diga conmigo, un reino con 3 cosas. Nuevamente, un reino se establece con 3 cosas. Diga conmigo, gente, finanzas y tierra. ¿Cierto? O sea, yo no he visto el primer presidente de una nación que no tenga territorio, Oscar. ¿Cierto que no? ¿Cierto? Y no puede haber un reino, no puede haber un país, no puede haber una nación si la nación no tiene una moneda, si la nación no tiene finanzas, si la nación no tiene economía. ¿Es así o no es así? Y no puede haber un reino si ese territorio, si ese pedazo de tierra no está lleno de ¿qué? De gente. Entonces, ¿cuál es la labor que tú y yo tenemos como embajadores del reino aquí en la tierra? Es establecer el reino. Pero necesitamos como iglesia conquistar territorio. ¿Cuánto me están entendiendo? Y pero también lo estoy hablando a nivel físico. Entonces, tenemos que, Gina Paola, orar, meterle candela a la oración. ¿Sí? Entre las 6 y las 9. Vamos a orar por tierra para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, la iglesia porque no existe reino si no hay gente, tierra y finanzas. ¿Estamos claros?
físicamente. Anote allí. Mano, que usted en un par de meses, un par de días, gloria a Dios, usted ya no me diga que la única tierra que tiene es la tierra que tiene debajo de las uñas. No, no, no. Si hay gente que dice, pastor, yo tengo tierra, pero debajo de las uñas. No. Necesitamos, iglesia, orar para conquistar nuevos territorios y que la iglesia del Señor tenga tierra. Que usted tenga tierra donde construir su casa. ¿Cuántos dicen amén? Que usted tenga tierra para heredarle a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos tierra. El reino se establece con tierra. Ahora, desde el punto de vista espiritual, orar por nuevos territorios. Es decir, ahora usted me entiende cuando yo le digo que la visión de esta casa en lo que respecta a Santander de Quilichao es que en cada barrio de Santander podamos... ¿Está entendiendo? Si en cada pueblo, en cada barrio de este pueblo tenemos un grupo en casa, ¿qué estamos haciendo? Estamos conquistando territorialmente desde el punto de vista espiritual, y el reino de los cielos se está estableciendo en esta ciudad. Aló. Ahora, mire lo que dice Lucas 24. Después digo, voy a decir esto último, porque si no aquí me quedo, me da cuerda y quiero hablar de la segunda vigilia. Lucas 24, 29 al 31. Pasamos y por allí rompemos y por allí establecemos reino. Mire lo que dice Lucas 24, 29 al 31. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 24, 29. Pero ellos le suplicaron. Esta es la historia. Un Jesús que había resucitado. Y dice la palabra, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche. ¿En qué franja de tiempo? ¿En esta qué? En esta noche. Ya que se está haciendo ¿qué? Tarde. Entonces los acompañó a la casa. La persona que está a su lado, reúnase en casa, dígale, no sea terco, no sea mula, no sea terco, dígale así. Sí. Y mire, dice la palabra que entonces, dice, al sentarse a comer, tomó el pan. Conmigo, de pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ese se le abrieron los ojos. Me habla de la revelación. Cuando tú estás reunido en una casa con el Señor Jesús, compartiendo la palabra de Dios. Mire, hay cosas que usted no va a entender si usted no hace parte de una casa. Se le abrieron los ojos, dice, y lo reconocieron. ¿Sabe que a veces mucha gente, Paulina, va a reconocer al Señor no en el culto, sino en una casa? ¿Sabía eso? ¿Cuál era la función de los apóstoles de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 2, 3, 4? Dice que se reunían ¿en dónde? En casa. ¿Y que partían qué? El pan ¿en dónde? En las casas. Y allí crecía la multitud de los discípulos. Pero bueno, ahí yo le estoy haciendo la introducción. Quiero enfocarme en la segunda vigilia. Quiero que me acompañe, por favor. La vigilia de la medianoche, la vigilia de la preparación, la vigilia de la estrategia. Acompáñeme al libro de Jueces, capítulo 7, versículos. Usted me puede seguir ahí en la PDT, la Biblia verde, o si usted tiene su celular, la palabra de Dios para todos. Jueces, capítulo 7. Lo voy a leer en la PDT. Es Gedeón peleando contra los madianitas. Jueces 6 nos habla cómo el espíritu de Madián se caracterizaba por robar el fruto. ¿Qué es lo que hacía Madián? Entonces usted conoce la historia. Jueces 6, Gedeón.
Pero Jueces 7 comienza ya la batalla contra los madianitas y solamente me voy a enfocar en el versículo 19. Recuerde que estamos estudiando la vigilia de las 9 de la noche a las 12, a la medianoche. Y dice la palabra, Jueces 7:19, en la PDT, dice así: Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde del campamento enemigo. ¿Llegaron a qué horas? Justo cuando estaban cambiando la guardia. Otra versión dice que llegó antesito de la medianoche, justo cuando se estaba cambiando la guardia. Gedeón y sus hombres tocaron sus trompetas. ¿Qué hicieron Gedeón y sus hombres? Y rompieron ¿qué cosa? Los jarros, los cántaros. Entonces, número 1, la vigilia. La segunda vigilia, la vigilia de la medianoche, es la vigilia de la preparación. También se conoce como la vigilia central, porque es el eje de la noche. Es donde se controlaba todo lo que pasaba en la noche. Mire, esta vigilia es la vigilia de las estrategias para estar preparado, para dar apertura a la tercera vigilia, que es la vigilia de la confrontación, la de la guerra espiritual. Si usted lee con atención, y le dejo esta tarea en su casa, usted se lee todo Jueces 7, usted se dará cuenta que la pelea de Gedeón y su ejército contra los madianitas se hizo en la tercera vigilia de la noche. Después de que cambiaron la guardia. ¿Usted se ha visto que en las unidades residenciales los porteros llega un momento donde se cambia la guardia? ¿Se ha visto en los vecindarios donde a veces hay vigilantes de 12 horas, ellos cambian la guardia? Cuando se cambió la guardia, en la tercera vigilia, allí vino la confrontación, pero Dios le había dado una estrategia, diga conmigo una estrategia, a Gedeón de cómo vencer a los madianitas. Usted debe comprender algo, y es que usted debe ser un hombre, una mujer, que busque en la presencia de Dios estrategias para vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe ser una persona que busque en comunión con Dios estrategias del cielo, diseños del cielo, para que Dios te dé la victoria frente al gigante que te estás enfrentando, frente a los enemigos que te están enfrentando, porque escrito está en el libro de Proverbios que con sabiduría se hace la guerra, con estrategia. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que queremos hacer la guerra a la mansalva. Queremos hacer la guerra en nuestras emociones. Queremos hacer la guerra o batallar en medio de la guerra en nuestra carne. Aló. Pero la guerra se hace con estrategia. Se desarrollan estrategias ¿para qué? Para discernir los enemigos de la noche. Pues recuerde, quedan faltando 6 horas de oscuridad. Mire, ¿qué acontecimientos ocurren en la segunda vigilia? En la vigilia de la medianoche o en la vigilia de la estrategia. Vaya a Mateo 25, por favor. Mateo 25. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo todos, por favor. Amén. ¿Ya lo tiene? Mateo 25, vamos a leer desde versículo 1. Y en la Nueva Traducción Viviente, vea, Dios tan bueno, ya me hizo el favor. Ya no se pueden ir porque se mojan. No se pierden la bendición. Bueno, no falta el descarado, Carlos, que con lluvia y todo sale y dice, no, yo. Mire. Jessica, Mateo 25:1 dice, léalo bien, dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias. ¿Cómo eran 5 de ellas? ¿Y 5 cómo eran? Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. ¿Que llevaron aceite qué? O sea que es sabio cuando yo hago más de lo que se me pide. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando hago lo que me toca,
la palabra me está diciendo que yo soy un necio. Pero cuando voy la milla extra, la palabra me está diciendo que yo estoy siendo ¿qué? Sabio. Y dice la palabra, versículo 5, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿A dónde? Mire lo que dice el 6, ¿qué dice? ¿A la media qué? ¿A la media qué? Se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. ¿Quién fue que llegó? Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, versículo 11, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta. Dígale a la persona que está a su lado, usted debe estar alerta. Porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Anote esto, por favor. Número 1. Esta franja entre las 9 y la medianoche es un tiempo para orar por una iglesia preparada para recibir la venida del Señor. ¿Sabe que es que en la iglesia hay mucha gente? ¿Y usted cree que la persona que está a su lado está preparada para recibir la venida del Señor? Y no es así. Usted quizás cree que su familia está preparada para recibir la venida del Señor y no es así. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que orar allí en eso, hay que interceder. Señor, prepara a la iglesia, prepara mi casa, prepara a mis hijos. Tu venida está cerca. Queremos, como cantábamos ahora, más la iglesia será arrebatada. Prepáranos, Señor. ¿Cuántos me comprenden? Pero lo segundo, anote allí. Yo le estoy dando códigos para que usted ore entre las 9 y las 12. Lo segundo es un tiempo para ser hombres y mujeres prudentes que llenan sus vidas con el aceite del Espíritu Santo. Hay que orar. Mira, mucha gente le falta llenura del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Hay gente que tiene mucha letra, pero la palabra dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué debemos hacer en la segunda vigilia? Orar, interceder para que haya llenura del Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo. ¿Qué representa el aceite? Lo tercero que deberíamos orar: tiempo para negarnos a toda insensatez, para negarnos a la necedad, para que usted esté orando en esa franja de tiempo en su casa, orando y diciendo: Señor, quita la necedad de mi esposa, Señor, quita la necedad de mi esposo, Señor, quita la necedad de mis hijos, Señor, quita la necedad de mis padres. Aló. Y lo cuarto, tiempo para clamar, porque dice la palabra que las mujeres se quedaron como dormidas. ¿Cómo se quedaron las mujeres? ¿Sí? Y cierto que cuando llueve hay una tendencia a quedarse más dormido, que el frío lo arrulla. Mire, le voy a dar un código que me ha servido mucho, y es esto: cuando usted sienta sueño, usted comienza a orar y dígale: Señor, quita el sueño en mis párpados, quita el sueño en mis ojos. Póngase de pie un momentico, le voy a enseñar de una manera práctica. Póngase de pie. ¿Sí? Ponga sus manos sobre sus ojos un momento, por favor. Y va a comenzar a orar. Dígale: Señor, hoy te damos gracias. Vamos, levante ese clamor. Dígale: Señor, estamos delante de ti. Dígale: Señor, estoy siendo edificado, estoy siendo edificada.
Y hoy pongo mis manos sobre mis ojos, dígale, Señor. Y hoy yo te pido que quites todo sueño de mis ojos. Hoy yo te pido que quites todo cansancio de mis ojos. Hoy yo te pido que quites, Señor, todo sueño de mis párpados en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Abre mis ojos, Señor. Que no me duerma, Señor. Abre mis ojos, Dios. Trae un despertar a mi vida. Trae un despertar físico. Trae un despertar espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esa oración me ha ayudado a mí a establecer oración a las 3 de la mañana. Porque no crea que yo me levanto. Hay veces que me levanto así despierto, pero hay veces que me levanto cuando ya se va acabando la semana. Yo ya hoy un viernes ya estoy pidiendo gasolina. Ahora, lo cuarto, porque quiero llegar a la palabra. Porque quiero llegar ahorita a lo grueso. Es que esto de la segunda vigilia es tremendo. Esto apenas es la introducción, pero quiero llegar a lo grueso. Pero voy a cerrar esta introducción con esto. La historia de las 10 damas de honor o las vírgenes. ¿Qué hacemos en las 9, entre las 9 y las 12? Tiempo para clamar por un despertar espiritual en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Despertar, orar, entre las 9 y las 12, orar por despertar. Tus hijos necesitan despertarse espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Tu cónyuge necesita despertarse espiritualmente. Entonces, cuando usted está viendo dormido, Irsa, usted cuando vaya viendo a Ismael que está como todo chueco, ¿usted qué tiene que hacer? Orar entre las 9 y las 12. ¿Por qué? Por un despertar espiritual. No le vaya a pasar lo que le pasó a estas vírgenes, que se quedaron al final, ¿cómo? Dormidas. Pero ahora quiero que me acompañe a Lucas 11. Lucas 11, 5 al 13. Y quiero que lo leas en la Nueva Traducción Viviente. Y lo leas, le digas al Señor que traiga revelación. Traiga revelación. En todas las vigilias, la revelación es determinante. De las 6 a las 9 usted necesita revelación. De las 9 a las 12 necesita revelación. De las 12 a las 3 necesita revelación. De las 3 a las 6 necesita revelación. Hay gente que va a salir diferente después de esta palabra. ¿Cuánto lo creen? Lucas 11. Y como una vez un pastor que estaba predicando y dijo, quiero que todos vayamos a Lucas 11, pero primero todos de a 11 Lucas. Mire, versículo 5, ¿qué dice? Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. ¿Para enseñarles más acerca de qué? Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo. ¿A qué horas? Dígalo fuerte que no le escucho. Para pedirle que le preste ¿qué cosa? Le dices, acaba de llegar una visita. Acaba de llegar de visita un amigo mío. Y no tengo nada para darle de comer. Venga, yo le voy a hacer un paréntesis, un zoom de esto. Si él no tiene nada para darle de comer, él no solamente no tiene para darle de comer al amigo, él no tiene para comer él y sus hijos, ¿me está entendiendo? Porque si él tuviera algo para sí, él podía sacar un pedacito de lo que tiene y darle de comer al amigo. ¿Aló? O sea que el hombre está ¿en qué? En necesidad. El hombre está ¿en qué? En escasez. El hombre está en apretón económico. ¿Aló? Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada. ¿Cómo está la puerta? Anote eso, la puerta. ¿Cómo está la puerta? Mire, ¿cómo está el hombre? En escasez, en apretón económico, Lucía. ¿Y cómo está la puerta al inicio? Está cerrada. Y dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Pero mire lo que dice el 8.
Pero yo les digo, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, dile a la persona que está a su lado, sigue tocando la puerta. Vamos, dígale, chúselo en la costilla para que se despierte. Jálele el pelo, la trenza, la peluca, no mentira. Él se levantará que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo. ¿Qué piden? ¿Cuántos creen esta palabra? Sigan buscando. Todo el que llama se le abrirá. ¿Qué cosa? ¿Cuántos necesitan que se les abra la puerta? Dígame amén, dígame algo. Clave, 9 de la noche a la medianoche. Yo creo que usted ya comenzó a coger. ¿Usted está pelado? Levánteme la mano con honestidad. ¿Quién está pelado? Que está pelado, está apretado. Levánteme la mano sin vergüenza. O si no, mañana lo espero con un buen diezmo, una buena ofrenda. ¿Sí? Si usted no levanta la mano, mañana aquí necesitamos comprar, repellar, comprar sillas, pagar arriendo. La mayoría de la gente dice, ay, pastor, estoy pelado. Pastor, el devorador me está atacando. Ay, aleluya. Entonces, Ilsa, la oración para el que está pelado, ¿qué hora es? ¿De las 9 y qué? ¿De qué? Y usted está mirando el reloj, a ver a qué horas termina el pastor, y usted está bien pelado. Y se va a las 10:15 porque tiene que madrugar a trabajar, pero el trabajo de mañana no te va a seguir, no te va a sacar de la peladez, de la escasez. Pero la oración que hagas entre las 9 de la noche y la medianoche, se puede abrir la puerta. ¡Aló! ¿Cuántos allí están así? Ay, no, yo me voy, yo me disimulo y me voy. Por eso es que sigue pelado. Dígale a la persona que está a su lado, por eso es que estás pelada, arrancada. Pareces una yuca. Ah, ¿sí ve que yo le dije que le iba a coger el señor así y iba a zarandear? Sandra, es que te llaman, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Mire lo que dice 11. Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Mire, así que si ustedes ¿qué? Léalo, ¿qué dice? Así que ustedes ¿qué? La nueva traducción, ¿qué dice? Gente pecadora. Dígale a la persona que está a su lado, si usted es gente pecadora, vamos, dígaselo en la cara. Si usted es gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo. ¿Dará qué cosa? El Espíritu Santo. Mire, permítame un momento aquí. Lucas 11. Me llama la atención algo, iglesia. Lucas 11 empieza a hacer una enseñanza sobre la oración. Me habla de provisión y termina con Espíritu Santo. Escúcheme. Lucas 11 me enseña de la oración, ¿cierto? Me habla de provisión material, pero termina con ¿qué? Con Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa, pastor? Mire, número 1, anote allí. La ventana de tiempo entre las 9 de la noche y la medianoche es un tiempo de oración, es un tiempo para perseverar, para insistir, para pedir por cada necesidad. Aló. Vuelvo y pregunto. ¿Cuántos aquí tienen al menos una necesidad? Levánteme la mano. ¿Cuál es tu franja de tiempo? Entonces yo no sé si a usted le está pasando lo que me está pasando a mí. Yo no sé. Mire, desde febrero Dios me está transformando. Esa es la palabra profética. Está transformando la oración, me está transformando espiritualmente.
Y usted que no puede orar ni 15 minutos. Usted que no puede orar ni media hora. Usted que no puede orar ni una hora. Y Dios le está diciendo, hay una ventana de tiempo de 12 horas dividido en 4 vigilias de bloque de 3 horas. Y donde cada bloque es algo diferente. Y ¿sabe qué es lo más tenaz? Que todos necesitamos la bendición que hay en cada bloque. ¿Está viendo, iglesia? Y usted todavía echado allí. Ay, qué frío, estoy echado. Préstame la ruana, Hammer. Vení, préstame la ruana. Sí, y usted así, ay. ¿Cuántos que me están viendo muérgano? Así, préstame así. Están así, están echados allá con el celular viendo la vigilia así. Amén, acostado. ¿Cuántos de los que hay aquí ponen el lunes? Los quiero ver. No, varón. Y yo les digo, no, porque yo lo veo en la cámara, le digo, prenda la bendita luz y con la luz apagada. O sea, ¿qué hace con la luz apagada? Va a venir el espíritu de Sabanás y lo va a arrullar, vea, lo va a coger así, así. Aló. Mire, cuando yo estaba recibiendo esta palabra, gracias, Hammer, está sembrable una de esas para el pastor, ¿o yo? Mire, o sea, yo creía, yo le voy a ser sincero, yo, no sé usted, yo no. Yo creía que yo era un hombre de oración, yo le confieso. Pero cuando yo veo esta palabra, Johanna, yo digo, yo soy un descarriado en la oración, a mí me falta mucho. Me estoy levantando, haciendo el propósito de levantarme a las 3 de la mañana. ¿Y sabe cuál es la conclusión que llego? Me falta tiempo para orar. Me falta fuerza para orar. Hay tanto por qué orar. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia? Entonces, número 1, entre las 9 de la noche y las 12 es una ventana de tiempo para perseverar, para insistir, para pedir por cada necesidad y situación. Aló. Pero lo segundo, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer en esta ventana de tiempo? Carlos, Andrés, es tiempo para orar por provisión de Dios sobre mi familia. Sí. Usted que se queja que está pelado. Usted que está esperando que llegue el lunes para que le paguen. ¿Qué tiene que hacer entre las 9 y las 12? ¿Orar por qué? Por provisión. ¿Se acuerda que Santiago dice que oramos y que pedimos, pero pedimos mal? Porque no tenemos una estructura profética de oración, no tenemos un orden, no estamos entendiendo cómo funciona el mundo espiritual. ¡Aló! Tercero, ¿qué dice el versículo 13? Versículo 13, ¿ya lo tiene ahí? Perdón. Aquí se me fue el dedo. El versículo es, permítame, 10. Leamos el versículo 10 y ahí le doy el tercer punto. Pues todo el que pide, ¿qué? Todo el que busca, ¿qué? Y a todo el que llama, ¿qué? Se le abrirá, ¿qué cosa? Entonces lo tercero es una ventana de tiempo donde oramos para que toda puerta que está cerrada se abre a causa de lo inoportuno de tu oración. Aló. ¿Cuántos quieren puertas abiertas? Hay que orar. Ahí donde usted se pone a orar, varón, entre las 9 y las 12, el Señor abre la puerta, pero no una vez en la semana, no. ¿Orando qué? Insistentemente. La palabra habla de inoportuno. Yo sé que hay veces, yo sé que hay gente que el que anda en la carne, el que nos ve, el que está en la iglesia dice, no, el pastor tan inoportuno, ¿cómo se le ocurre convocar a orar a las 3 de la mañana? Pero el problema es que si te convoco a las 9 de la mañana tampoco vas a venir porque me vas a decir que estás trabajando. ¿Es así o no es así? Entonces uno tiene que ser inoportuno en la oración. Aló. Mire. Versículo 13, ahora sí.
Dice, así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Se acuerda que en Mateo 25 estamos orando? ¿Por qué? Por la llenura también. Mire que ahí también Lucas 11 está diciendo que es un tiempo, es una ventana para que oremos por el Espíritu Santo, por llenura del Espíritu Santo. ¡Aló! Dígale a la persona que está a su lado, cuando venga la vigilia, dígale así, cuando venga la vigilia, no se vaya corriendo a las 10 de la noche, justo en el tiempo que se va a orar por su provisión, que se va a orar por su necesidad. Dígale, por eso sigue igual. Mire, termino con esto para que oremos. Hechos 16. Entonces, Diego, lo quiero volver a ver a los pozos de oración, varón. Hay que volver a los pozos de oración. Juan Felipe y Carol, hay que volver a los pozos de oración. Mariluz y Oscar, hay que volver a los pozos de oración. Hay gente que comienza a hacer pozos. Mire, Hechos 16. Vaya a Hechos 16, 16 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Entonces yo le estoy dando el... Porque ahorita, ¿qué vamos a hacer para finalizar el tiempo? Vamos a orar, pero vamos a orar con él. Oiga, ¿sabe qué pasó? Una cosa chistosa, Carlos Andrés. Que son las 10:30, pero si estuvieran en la casa, están hasta la 1 de la mañana viendo Netflix o viendo películas en plataforma. Son las 10:30 y están con una cara hammer, con una cara así de muerto, de... Pero jue madre, uno no, yo espero que ninguno de aquí esté rumbeando, ¿no? Pero hace 8 días, no falta el muérgano en la iglesia, que estuvo rumbeando hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, saltando y brincando. Pero está en la iglesia del Señor y, ay, estoy cansado, ay, tengo sueño. Hechos 16, 16, ya lo tiene, iglesia. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. ¿Qué le pasó a Pablo? Le lo voy a decir en bayuno, le sacó la piedra. Y de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. ¿A dónde los metieron? Les ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo alrededor de la medianoche. ¿A qué horas, iglesia? Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? ¿Durmiendo? ¿Viendo películas? Orando. ¿Y qué más? Cantando himnos, es decir, en adoración, en alabanza a Dios. ¿Y los demás prisioneros qué hacían? Mano, que lo escuchen los vecinos. O sea, ¿por qué los vecinos sí tienen derecho a ponerle el parlante de 3 pisos, hermano, y dañarle a usted la tranquilidad? Y usted le da miedo poner el baflecito para adorar al Señor.
Y mire lo que dice el 26. ¿Qué dice? De repente. De repente. ¿Hubo qué? Un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas. Otra vez, vea, ¿qué fue lo que pasó con las puertas? ¿Qué nos decía el Señor en Lucas 11? De que si seguimos orando, si seguimos tocando la puerta, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Si seguimos orando, ¿qué nos está diciendo Hechos 16:16? Que si seguimos orando, alabando al Señor, ¿qué va a pasar con las puertas de la cárcel? Mire, el carcelero se despertó 27 y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: ¡detente! No te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Mire lo que viene, mire cómo termina esto. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Ahí nació uno más para Cristo. Y dice: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían. ¿En dónde? ¿En dónde vivían? Mire lo tremendo, a plena hora, a hora de la noche, comenzaron a hacer una casa de avivamiento familiar. Mire lo que dice el 33. Aún a esa hora de la noche. Aún a esa hora, o sea, en ese entonces la CAF era a la medianoche, no a las 7 como la hacemos nosotros. Y usted se queja, pastores, que a las 7, que la comida, que no, que la ropa, que la planchada. Esa hora la CAF era a las 12. Y dice la palabra: aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de... El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto a él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Aquí viene la chorrera con la segunda vigilia. Es un tiempo donde debemos clamar por la manifestación de los de repentes de Dios. De repente de Dios. Versículo 26, allí está. Lo segundo, dice la palabra que hubo un terremoto. ¿Que hubo un qué, iglesia? Que se sacudió. Mire, usted tiene que orar para que haya un sacudimiento en su vida, para que haya un sacudimiento en su familia. ¡Aló! Y de esa manera, con ese sacudimiento, se abran las puertas y se suelten las cadenas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Hay gente en tu familia que lo que necesita es un sacudón de Dios para que se abran las puertas de la cárcel, para que se caigan las cadenas. Pero mire lo que dice el 17, por favor. Hechos, capítulo 16, 17. Mire lo que dice. Permítame un momento. El 27, perdón. 6, 27. Lea las 4 primeras palabras a la cuenta de 3. Hechos 16, 27. ¿Ya lo tiene? Dice: el carcelero ¿se qué? ¿Se qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entre las 9 y las 12. Es tiempo de clamar, es tiempo de orar por un despertar espiritual de los que duermen. ¡Aló! Acuérdese la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerda?
¿Cómo se quedaron ellas? Hacia la medianoche, dormidas. En la iglesia de Dios hay mucha gente que está como... Y usted tiene que empezar a orar por esos dormidos en su casa, por esos dormidos en su familia. Quizás el dormido es usted que me está escuchando. Ore para que Dios le despierte, para que haya un despertar espiritual, que de la misma manera que el carcelero se despertó, tú te puedas despertar, tu familia se pueda despertar, tus hijos se puedan despertar. Mire, cuarto, versículo 31. Léelo, Alexandra. Léelo fuerte, con voz de trompeta. 31. ¿Cuántos quieren que dentro de su familia haya uno más para Cristo? Levánteme la mano. ¿Qué tiene que hacer en esa franja de tiempo? Orar para ver a mi familia, por la salvación de mi casa, por la salvación de mis hermanos. ¿Aló? ¿Está viendo? Mire lo lindo de esto. Versículo 32. Dice: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían. ¿En dónde se la presentaron? ¿En dónde la presentaron? ¿En dónde le tenemos que presentar la palabra a tus amigos? En la casa. ¿En dónde le tenemos que presentar la palabra a tu familia? ¿Está viendo por qué la importancia de las cabias? ¿Esto qué significa? Los 5. Tiempo que tenemos que hacer entre las 9 de la noche y las 12. Tiempo de oración para que se levanten los altares familiares, para que se levanten las casas de avivamiento familiar y que se hable de la palabra de Dios en las casas. ¿Cuántos dicen amén? Mire Giovanna Palacios, que si hay bastante tarea, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En una semanita y media más que termine de enseñarlo de las 4 vigilias, vamos a hacer cuadrillas. Entonces yo le voy a decir: Lucía, usted me hace el favor en la vigilia de la confrontación, de las 12 a las 3. ¿Sí? Ilsa me hace el favor de las 12 a las 3. Entonces vamos a armar. ¿Sí? Entonces entre las 3 y las 6, Francisco, lo necesito en oración. ¿Aló? ¿Sí? Carol, la necesito entre las 9 y las 12 orando por la familia, por todo lo que estamos hablando. Y los nuevitos los ponemos a orar entre las 6 y las 9 de la noche. ¿Aló? Sí, sí. Y después nos vamos rotando. Pero de que oramos, oramos. De que ganamos, ganamos. Hermano, si nosotros logramos establecer ese diseño, mire, ya tenemos el diseño de las 3 a las 6. La vigilia de la manifestación. No hay diablo que nos pare. ¿Aló? ¿Sí? Una iglesia orando toda la noche. No hay diablo que te detenga. ¿Cuántos lo creen? Gente orando por provisión entre las 9 de la noche y las 12. La peladeje va en el nombre de Jesús. Dije que la peladeje va en el nombre de Jesús. Pastor, es que no puedo dar por las sillitas, se la puedo dar en cuotas, en 12 cuotas la silla, pastor, de 55,000 pesos. No. Lo sexto, mire lo que dice el 33 al 34. Mire. Dice: aún a esa hora de la noche, el carcelero, mire qué tremendo es el carcelero. El carcelero los atendió y les lavó ¿qué cosa, iglesia? ¿Les lavó qué cosa? Adentro de su casa les dio de comer y tanto él como los de su casa se alegraron. ¿Qué fue lo que les pasó? Se alegraron porque todos habían creído. Entre las 9 de la noche y las 12, tiempo de oración por sanidad, sanidad de las heridas. ¿Cuántos me están entendiendo? En la gente, quizás en su vida hay muchas heridas, ¿sabía? Quizás en su corazón, en mis hijos. ¿Sabe que hay mucho hijo resentido con los papás? Hay que orar ¿por qué? Por sanidad y liberación y regocijo
de las familias. Ahora comprende. Mire, nosotros con una palabra como esta, con una revelación como esta, nosotros deberíamos hacer más vigilias. Pero deberíamos ser más. Deberíamos traer gente nueva. ¿Entendieron? Por eso lo importante de la vigilia. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, por un momento. Vamos a orar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en práctica lo que aprendimos. ¿Cuántos aprendieron hoy? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿se aprendió o no? ¿O vino a dormir? Ay, tengo que llegar a la vigilia para quedarme dormido un ratico, pastor. Bueno, menos mal ya me arreglaron el internet. Bueno. Entonces vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Amén. Necesito oración de trompeta, no oración del Chavo del 8. ¿Sabe cuál es la oración del Chavo del 8? Vea, yo estoy sudando la gota gorda, la gota fría. Y ore, clame y reprende al diablo que se está llevando a tu familia. ¿Usted cree que con esa oración el diablo va a salir fuera? Mire, si usted no puede clamar en la iglesia, usted no va a clamar en su casa. ¿Aló? Entonces yo quiero que oremos, pero con voz de trompeta. Usted se va a mover, va a salir allí. Yo necesito que usted se ponga en posición de guerra, hermano, en el nombre de Jesús. Y con eso terminamos. Amén. Padre Celestial, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Dígale, Señor, gracias por la palabra de revelación, Señor. Gracias por la palabra de entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Y aquí estamos, Señor, como esa iglesia que vigila, como esa iglesia que ora, como esa iglesia que clama. Levante sus manos y dígale, Señor, trae entendimiento y revelación en la vigilia de la noche, Padre. Quita todo sueño de nuestros ojos, quita todo cansancio, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy estamos orando, Señor, bajo un entendimiento profético. Hoy estamos orando bajo una revelación profética, Padre Celestial, Señor. Padre, Señor, te pedimos, Dios, prepáranos. Dígale, Señor, prepárame espiritualmente. Prepáranos espiritualmente. Prepara nuestra casa. Que nuestra familia sean preparados. Que los de nuestra casa sean preparados en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Oramos por estrategia. Señor, todo esto que nos estás hablando es estrategia del cielo, es estrategia del reino de los cielos, Señor. Pero pedimos más. Dígale, dame estrategia espiritual, dame sabiduría espiritual. Que seamos una iglesia llena de la sabiduría de lo alto. Que seamos una iglesia, un pueblo con estrategia espiritual. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Levanta gente estratégica, levanta hombres y mujeres con estrategia espiritual, Padre. Ahora, Señor, que se desarrollen estrategias para alcanzar a los perdidos, que se desarrollen estrategias para alcanzar a nuestros familiares, para alcanzar a nuestras familias, para Cristo, a nuestros amigos, para Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Estrategias para neutralizar toda obra de las tinieblas, estrategias divinas para neutralizar obras de brujería, de hechicería, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Estrategias, Señor, de reino, Padre, para quebrantar toda mundanalidad, para quebrantar toda carnalidad, para quebrantar, Señor Jesús, toda obra de las tinieblas. Estrategia, Padre, estrategia, Señor del cielo, estrategia de oración. Mujer, Dios te va a dar estrategia para ganarte a tus hijos. Varón, Dios te va a dar estrategia para ganarte a tus hijos en el nombre de Jesús. Dios nos va a dar estrategias para ganar uno más para Cristo en el nombre de Jesús. Vamos a tener estrategia para que venga tiempo de salvación en
en el nombre poderoso de Jesús. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Hay un espíritu de oración en esta noche. Hay un espíritu de clamor en esta noche. Se derrama un río de oración mayor sobre tu vida. Se derrama un río de intercesión mayor sobre tu vida. En el nombre en esa que se prepare para recibir tu venida. Una iglesia preparada para la venida del Señor. Dígale: Dios, prepárame, prepárame. Una iglesia sin tacha, sin arruga. Señor, que podamos prepararnos, Dios. Que nuestras familias se preparen, que nuestros hijos se preparen para tu venida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Una iglesia que se prepara en sus vestiduras blancas, se prepara para la venida del Señor en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Dios, oramos para que llenen nuestra vida con ese aceite fresco. Pide el aceite fresco, el aceite que representa el Espíritu Santo de Dios. Así como esas vírgenes sensatas fueron por más aceite, hoy clamamos, Señor, y te pedimos: llena mi vida con aceite fresco, llena mi vida con tu Espíritu Santo, llena mi vida. Vamos, dile al Señor: lléname, lléname, Espíritu Santo, quiero más de ti. Mi familia necesita aceite fresco, mi vida necesita aceite fresco. Pide la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llenar. Más, que se escuche el clamor. Una iglesia pidiendo el Espíritu Santo, una iglesia que clama por el Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda necedad. Se va toda necedad de mi vida. Vamos, ore, dígale: Señor, te pido perdón, porque cuántas veces, Señor, he obrado con necedad, he obrado con insensatez. Pero ahora, Señor, rechazamos toda necedad, toda insensatez, toda desobediencia. Ahora, en el nombre de Jesús, se va de la iglesia toda insensatez, se va de la iglesia toda falta de sabiduría. Lo declaramos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos, Señor, por un despertar espiritual. Vamos, comienza a clamar en tu familia por un despertar espiritual en tus hijos. Quizás tú necesitas ese despertar espiritual, y va a venir un fuego que te despierta, y va a venir un fuego que te levanta, y va a venir algo que se rompe en el nombre de Jesús. Un despertar espiritual en esta hora, un despertar de los guerreros, como dice la palabra en el libro de Joel. Que venga el despertar de los valientes, que venga el despertar de los valientes. Mi casa, despierta mi casa, despierta mi vida, despierta la iglesia, despierta esta iglesia, Señor, a la oración, despierta esta iglesia, Señor, a la intercesión, despierta esta iglesia el clamor en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos. Ese despertar en las familias, ese despertar en las familias ahora, Padre. Ese despertar, Señor, ese despertar espiritual, Padre, lo declaramos en esta hora. Dígale: Señor, sigue despertando, Dios. Sigue despertando, Señor. Sigue despertando el que está dormido. Ahora, a causa de esta oración, se despierta. La que está dormida, a causa de esta oración, se despierta. En el nombre poderoso de Jesús. Va a haber gente que se va a despertar a orar a las 12, que se va a despertar a orar a la 1, que se va a despertar a orar a las 2 de la mañana, que se va a despertar a orar a las 3 de la mañana, que se va a despertar a orar a las 4 de la mañana, que se va a despertar a orar a las 5 de la mañana. Oh, sí, sigue clamando por ese despertar. Pero, Padre, hemos recibido que esta ventana de tiempo entre las 9 de la noche y las 12 de la medianoche es un tiempo para insistir, es un tiempo para pedir por cada necesidad. Dígale: Señor, yo pido, Señor, yo pido, Padre. Comienza a pedir por tus necesidades, comienza a pedir por tus necesidades. Yo no conozco tus necesidades, pero Dios sí. Tú las puedes presentar ahora. Vamos, presenta tus necesidades en el nombre de Jesús. Presenta tus situaciones. Presenta esa situación delante del Señor en este momento.
Esta es la ventana de tiempo donde presentamos cada necesidad y cada situación en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, este es tiempo para orar por provisión de Dios sobre tu familia. Estamos orando por provisión de Dios sobre toda la iglesia. Estamos orando por provisión de Dios sobre cada persona ahora. Provisión. Ven y trae recursos. Ven y trae finanzas. Ven y activa economía. Ven y trae provisión, Señor. Te lo pedimos. La palabra de Dios dice: joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy estamos creyendo que se activa una provisión, Padre. Se va a activar una provisión sobrenatural. Milagros de provisión se van a impartir sobre toda la iglesia. Milagros de provisión. El tesoro de la iglesia estará lleno, porque el pueblo está bendecido, Padre. Cuando el pueblo está bendecido, el tesoro de la iglesia también lo está, Señor. Padre, declaramos provisión. Vamos, ora por provisión en el nombre de Jesús. Este es el momento, esta es la hora donde clamas por tu provisión, donde clamas por la provisión de tu casa, donde clamas por la provisión de la iglesia. Este es el momento. Dios me muestra provisión para proyectos específicos. Dios me comienza a mostrar que hay personas que estaban orando por provisión para un negocio, que estaban orando por provisión para un emprendimiento. Esa provisión se va a desatar. Esa provisión se va a desatar en el nombre de Jesús. Personas que estaban diciéndole: Señor, ora por derramamiento del Espíritu. Ora por derramamiento del Espíritu. Hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que puertas que estaban cerradas se abren a causa de la oración. Vamos, ore. Este es el momento para que puertas se abran, puertas de bendición se abran sobre toda la iglesia. Puertas de bendición se abren sobre las familias. Ahora, vamos, ore, profetice. Esa puerta que estaba cerrada se abre. Tocad y se os abrirá. Y tú estás tocando el cielo con tu oración. Tú estás tocando el cielo con este clamor. Vamos, más fuerte, clama. La puerta que estaba cerrada se abre ahora en el nombre de Jesús. Se abren puertas sobre tus hijos. Se abren puertas de estudio. Se abren puertas de universidad. Se abren puertas laborales. Se abren puertas de provisión. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor. Ahora vamos a orar por los de repente de Dios. Tiempo para ver manifestación de los de repente de Dios. El de repente de Dios es un milagro sobrenatural. El de repente de Dios es algo inusual que Dios hace. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, clamamos por ese de repente. Clamamos por ese de repente, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Esa manifestación de los de repentes de Dios, desde el menor hasta el mayor, sobre toda la iglesia, Padre, lo declaramos en esta hora. Un de repente de bendición. Un de repente de bendición, Padre. Vamos, sigue clamando. Sigue clamando, sigue clamando. Señor, sacude. Señor Jesús, que venga un tiempo de sacudimiento para que se abran las puertas y se suelten las cadenas en el nombre de Jesús. Ora por rompimiento de cadenas en esta hora. Ora, dile: Señor, toda atadura, todo lo que me quiere estar atando ahora se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena que me quiere estar amarrando se suelta ahora. Toda cárcel espiritual se suelta. Este es el momento donde ordenamos de que haya apertura en la cárcel, como dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Oh, ordenamos a los presos apertura de cárcel. Vamos, ordena a los presos de tu familia apertura de cárcel en este momento. Ordena a los presos apertura de cárcel en el nombre poderoso de Jesús. Hay apertura, hay apertura, hay apertura, hay apertura. Dios me muestra un hombre orando por una mujer que está en cárceles de mundanalidad, en cárceles de pecado. Vamos, ora por esa mujer que Dios está escuchando. Se abre
Se abre la gente que está encarcelada, la gente que está con cárceles de pecado. Ahora son libres, son libres. Se abre la puerta de libertad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo declaramos. Salvación en las familias en el nombre poderoso de Jesús. Un tiempo de salvación, un tiempo de salvación ahora, un tiempo de salvación en el nombre poderoso de Jesús. Tu casa se va a salvar, tus generaciones se van a salvar, tus hijos se van a salvar, tus nietos se van a salvar. Oh, tu esposo se va a salvar, tu esposa se va a salvar, tus amigos se van a salvar. Estamos creyendo en ese tiempo de salvación en el nombre poderoso de Jesús. Tiempo de salvación. Tiempo de salvación, lo creemos. Vamos, levanta esa voz. Que te duela la gente que se pierda, que te duelan las almas que se pierden. Dígale: Señor, sálvalos. Te lo pedimos, Señor. Ese tiempo de salvación, Señor. Ese tiempo de salvación, Espíritu Santo de Dios. Trae salvación, Señor. Trae salvación, Señor. Trae salvación, Señor. Te lo pedimos, Dios. Trae salvación, Dios. Trae salvación. Manifestación de salvación en las familias. Señor, tiempo para que se levanten los altares familiares. Levante sus manos. Dígale: Señor, que en mi casa se levante altar familiar. Que mi casa sea una casa de CAF, una casa de avivamiento familiar, Señor. Que se hable la palabra de Dios en las casas. Yo profetizo que en tu casa llegará el momento, llegará el tiempo donde se hablará la palabra, donde se proclamará la palabra en el nombre de Jesús, donde la palabra correrá, donde la palabra alcanzará mucha gente. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo declaramos, Padre, lo declaramos, Señor. Dígale: Dios, trae sanidad. Recuerde que fueron sanadas las heridas, fueron sanadas las heridas. Ponga sus manos en su corazón y dígale: Señor, sana las heridas de mi corazón. Sana toda herida. La palabra en hebreo dice: mirad pues, no sea que permitas que brote raíces de amargura y por ellos muchos sean contaminados. Cuando usted no tiene un corazón sano, hay amargura. Y cuando hay amargura, hay contaminación. Y cuando hay amargura, se contamina a sus hijos, se contamina a su cónyuge, se contamina a su familia. Por eso hoy oramos por sanidad. Hoy oramos por un corazón sano en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: Señor, sáname, sáname. Quizás hay heridas, quizás hay rechazo, quizás hay golpes. Dile: sáname, sáname, sáname. Sáname en el nombre poderoso de Jesús. Corazones sanos. Dígale: yo perdono a quien me hirió, yo perdono a quien me ofendió. Vamos, tome esa decisión acá. La palabra dice que Dios perdona a los que nos ofenden cuando nosotros perdonamos. Dios te perdona de perdonar a quien te ofendió. Dígale: Señor, yo tomo la decisión de perdonar. Yo tomo la decisión de perdonar. Yo tomo la decisión de perdonar en esta hora. Desatamos tiempo de sanidad. Tiempo de sanidad. Levante, menospreció. Ahora, ahora, hay sanidad. Hay sanidad. Declaramos sanidad. Declaramos sanidad en esta hora, Padre. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Tú nos sanas. Tú nos sanas. Tú traes sanidad. Señor, desatamos sanidad hasta el mayor. Un tiempo de sanidad, Padre. Ahora, ahora, ahora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos sanidad. Levante sus manos allí donde está. En los hogares, trae sanidad en las vidas, Dios. Y en tu lugar, te lo pedimos, Dios. con todo tu corazón, empieza a darle gracias.